Hoy quiero compartir con ustedes una de esas historias que, sinceramente, me cuesta trabajo narrar. No porque dude de lo que pasó, sino porque cada vez que la recuerdo, me invade la misma sensación de incomodidad, como si al contarla le diera nueva vida a lo que ocurrió. Hablo de la historia de la monja de cera, un relato que llegó a mí de manera indirecta, pero que con el tiempo fui atando pieza por pieza hasta descubrir que, detrás de los rumores, había un suceso tan perturbador que todavía hoy algunos, en el pueblo, se niegan a hablar de ello. No estoy aquí para convencer a nadie, no intento probar que lo que voy a contar es verdad. Mi trabajo es narrar las voces de aquellos que lo vivieron, los detalles que recogí y el eco de un misterio que, de algún modo, sigue presente. Porque cuando hablamos de lo sobrenatural, lo importante no es solo el hecho en sí, sino la marca que deja en quienes lo presenciaron. Y les advierto algo, no todas las historias tienen un final cerrado o satisfactorio. A veces las cosas simplemente suceden y no queda más que aceptarlas. Pero en este caso, la advertencia fue clara: lo que nace de la oscuridad siempre regresa, y burlarse de lo sagrado puede costar más caro de lo que cualquiera imagina. Con esto en mente, los invito a escuchar la primera de las historias, La monja de cera. Los padres de Rafael nunca aceptaron lo que se contó aquella noche. Para ellos, su hijo no estaba muerto ni convertido en cera, simplemente había desaparecido. La madre insistía en que alguien lo había secuestrado, que los demás muchachos inventaban excusas para encubrirlo, pero lo que todos habían visto con sus propios ojos era imposible de borrar. El convento fue sellado. El padre del pueblo colocó cadenas en la entrada y prohibió a cualquiera acercarse. Pero como suele pasar en lugares pequeños, el rumor creció más rápido que el silencio. Al poco tiempo ya nadie dudaba de que algo sobrenatural había ocurrido. Los niños eran advertidos con mayor dureza: si no obedeces, te llevaré con la monja de cera. Y aunque sonaba como una amenaza inventada, bastaba recordar la mirada petrificada de Rafael para que la advertencia calara hondo. El regreso del eco pasaron semanas en calma, hasta que empezaron los susurros. Primero fue un sacristán, encargado de limpiar la iglesia. Una madrugada juró escuchar, desde la capilla cerrada del convento, un murmullo suave, como voces rezando en coro. Se acercó, pensando que alguien se había colado, pero al poner la oreja en la puerta, escuchó claramente el mismo tono de aquella noche, una voz femenina, pausada, que preguntaba: ¿por qué me despiertas? El sacristán salió corriendo y renunció esa misma semana. Luego fueron los muchachos que habían acompañado a Rafael. Ninguno pudo dormir tranquilo después de aquello. Uno cayó enfermo, otro empezó a tener pesadillas recurrentes, soñaba que estaba en la capilla, frente a la monja, y que ésta abría lentamente los ojos para mirarlo. Despertaba empapado en sudor, jurando que había sentido un aliento helado en el cuello. Uno de ellos, Miguel, confesó entre lágrimas que no podía vivir con la culpa. Dijo que, la noche en que corrieron, Rafael no se había quedado atrás simplemente. Juró que lo había visto paralizado, como si unas manos invisibles lo sujetaran, y que fue él mismo quien lo escuchó gritar: «No me toquen, déjenme». Pero cuando volteó, no había nadie alrededor. Solo la figura inmóvil de la monja. La familia, desesperada, los padres de Rafael exigieron abrir de nuevo el convento. Querían entrar, ver con sus propios ojos, recuperar a su hijo. El padre del pueblo trató de impedirlo, pero la presión fue demasiada. Una tarde, con medio vecindario detrás, se quitaron las cadenas y forzaron la puerta. Lo que encontraron fue todavía más perturbador. La figura de la monja seguía allí, en el mismo sitio, pero ahora sostenía algo entre las manos, un rosario. Nadie recordaba que lo tuviera antes. Y más aún, al mirarla de cerca, algunos juraron que los rasgos de su rostro eran ligeramente distintos, como si cada día adoptara una apariencia más humana. La madre de Rafael cayó de rodillas, llorando, suplicando a la figura que devolviera a su hijo. Hubo quien aseguró que, por un instante, los ojos de cera parecieron humedecerse, como si en verdad lloraran. A partir de ese día, la mujer
Empezó a visitar la capilla cada semana, dejando veladoras, hablándole como si su hijo estuviera atrapado allí. El padre del pueblo le rogaba que no lo hiciera, que dejara descansar al muchacho, pero ella insistía: yo sé que me escucha. El segundo desaparecido. La historia pudo haber quedado ahí, como un rumor más, pero 2 años después ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un turista, un joven forastero que había llegado a investigar las leyendas del lugar, logró sobornar al vigilante para que le permitiera pasar al convento. Entró con su cámara fotográfica, dispuesto a documentar todo. Nunca salió. El vigilante juró que lo vio entrar, que incluso lo escuchó caminar dentro, pero al cabo de un rato, el silencio fue absoluto. Cuando reunió el valor para asomarse, lo único que encontró fue la cámara en el suelo, rota, frente a la monja de cera. Los pocos rollos de película que pudieron revelar mostraban imágenes borrosas de la capilla, pero en la última foto, tomada con flash, se veía claramente: la monja de cera estaba sonriendo. Desde entonces, la capilla fue sellada de manera definitiva, esta vez no con cadenas, sino con ladrillos, bloqueando completamente la entrada. Nadie volvió a poner un pie dentro. El rumor eterno hoy en día, la gente del pueblo sigue contando la historia en voz baja. Hay quienes aseguran que en las madrugadas se escuchan rezos detrás de los muros sellados. Otros dicen que si uno se acerca demasiado, siente el aire frío, como si el lugar respirara. Los más atrevidos afirman que, si miras con atención desde una rendija, aún puedes distinguir a la figura de cera en el altar, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si esperara que alguien más se atreviera a despertarla. Con el paso de los años, la historia de Rafael y del turista desaparecido comenzó a confundirse con la leyenda. Los más jóvenes decían que todo era un invento de los viejos, un cuento para asustarlos, pero los que habían estado ahí sabían la verdad. La vigilia de la madre de Rafael, envejeció rápido. Nunca aceptó que su hijo hubiera muerto. Seguía convencida de que su espíritu estaba atrapado en aquella figura, y que algún día podría liberarlo. Durante casi 20 años, cada aniversario de la desaparición, la mujer llevaba flores hasta el convento sellado, colocaba las flores contra el muro de ladrillos y se quedaba ahí horas, hablándole a través de las rendijas: hijo, si puedes escucharme, dame una señal. Algunos vecinos aseguraban que, en esas noches, las veladoras que dejaban nunca se apagaban, aunque soplara el viento. La última vez que fue, ya muy enferma, juró haber escuchado una respuesta, un golpe seco desde dentro, como si alguien hubiera tocado la pared. Esa fue la última visita. Días después, la mujer falleció, y con ella, muchos creyeron que la historia terminaría, pero no fue así. El incendio a principios de los 2000, un grupo de adolescentes, convencidos de que todo era un mito, decidieron entrar al convento. Con martillos, rompieron parte del muro, y se abrieron paso. La idea era grabar un video para internet, algo que se volviera viral. Nunca lo lograron. Lo único que se supo fue que esa misma noche, el convento ardió en llamas. El fuego fue tan intenso que los bomberos apenas pudieron evitar que se extendiera a las casas cercanas. Dentro no se encontró rastro de los muchachos, ni un cuerpo, ni un hueso, nada. Lo más extraño fue que, entre los escombros, hallaron un único objeto intacto: la figura de la monja de cera. Ni una gota derretida, ni una mancha de hollín. Estaba allí, de pie, perfectamente conservada, con la misma sonrisa leve que desde hacía años la hacía tan perturbadora. Fue entonces cuando el párroco decidió sacarla del pueblo. Nadie quería tenerla cerca. La cargaron en una camioneta y la llevaron lejos, hasta un convento en otra ciudad, donde supuestamente sería guardada en secreto. Pero aquí viene lo peor. Al poco tiempo, también ese convento sufrió un incendio inexplicable, y una vez más, entre las cenizas, la única cosa que permaneció intacta fue ella. La advertencia: hoy nadie sabe con certeza dónde está la monja de cera. Algunos dicen que fue enviada a una bodega de la diócesis, otros que fue enterrada en un lugar secreto. Pero si preguntas en el pueblo, siempre encontrarás a alguien que te diga lo mismo:
eso no sirve de nada, no importa dónde la pongan, ella siempre regresa, y cada vez que alguien pronuncia esas palabras, lo hace en voz baja, como si temiera que la figura pudiera escucharlos. Yo mismo, cuando recopilé todos estos testimonios, tuve una sensación extraña. Durante días, después de entrevistar a los vecinos, soñaba con un rostro sonriente mirándome desde la esquina de mi cuarto, siempre la misma sonrisa leve, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Quizás sea sugestión, quizás solo la fuerza de las historias, pero estoy convencido de algo: hay objetos que no son simples objetos, hay cosas que absorben el miedo, la devoción, las culpas, y que se alimentan de todo ello, y en el caso de la monja de cera, una frase sigue repitiéndose, como un eco que no muere. ¿Por qué me despiertas? Cierre de la primera historia. Con esto termina la primera gran historia, la de la monja de cera, una advertencia clara de que jugar con lo sagrado o profanar lo inexplicable nunca sale gratis. Porque, al final, lo que nace de la oscuridad siempre regresa. Hay lugares que, aunque estén llenos de gente, transmiten una sensación de vacío, de frío, lugares donde el silencio pesa más que el ruido. Uno de esos sitios es un hospital antiguo, construido en los años 70 en la periferia de la ciudad. Hoy en día sigue funcionando, pero los pasillos viejos han quedado casi en desuso, salvo por algunas salas de archivo y cuartos de mantenimiento. Fue ahí donde comenzó a hablarse de el hombre del pasillo. Primeros rumores al principio eran solo comentarios entre enfermeras y camilleros. Decían que, en el turno nocturno, al recorrer los pasillos largos y mal iluminados del ala vieja, era común ver la figura de un hombre alto, vestido con bata de hospital, que caminaba lentamente en silencio. Algunos lo tomaban como una alucinación, causada por el cansancio. Otros juraban haberlo visto tan claro como a cualquier paciente. Lo extraño era que, cuando intentaban acercarse, el hombre simplemente doblaba la esquina y desaparecía. Una enfermera contó que incluso lo saludó: «Buenas noches, señor, ¿a dónde va?», y que él, sin girar la cabeza, respondió con una voz hueca: «A mi cuarto». Cuando lo siguió, descubrió que el pasillo terminaba en una pared de ladrillos. No había ninguna puerta. La guardia de Javier, uno de los testimonios más fuertes, vino de Javier, un joven de seguridad que recién había entrado a trabajar en el hospital. Me lo contó años después, todavía con nervios en la voz. Aquella noche de guardia, a eso de las 3 de la mañana, escuchó pasos arrastrados en el pasillo del tercer piso, un sector que se supone debía estar vacío. Tomó su linterna y subió. Lo vio a lo lejos, un hombre alto, encorvado, con una bata blanca y descalzo, caminando lentamente hacia el fondo. Javier pensó que era un paciente extraviado. Le gritó que se detuviera, pero el hombre no reaccionó. Corrió tras él, y en ese momento ocurrió algo que nunca pudo olvidar. Mientras lo alcanzaba, la luz de la linterna iluminó de frente al sujeto. Su rostro era pálido, sin rasgos definidos, como si estuviera cubierto por una capa traslúcida de piel, sin ojos ni boca. Aún así, el hombre se giró hacia él y, sin abrir labios que no tenía, Javier escuchó claramente una voz dentro de su cabeza: «Yo nunca salí de aquí». El guardia soltó la linterna y corrió escaleras abajo. Desde esa noche pidió cambio de turno. Coincidencias inquietantes. Lo más perturbador fue descubrir que esa figura no era solo un invento del personal actual. Al revisar archivos antiguos, algunos empleados encontraron reportes de los años 80 sobre un paciente llamado Luis Hernández, internado por tuberculosis. Murió en circunstancias extrañas. Se levantó de su cama en plena madrugada, caminó por los pasillos y cayó muerto justo frente al muro donde hoy se aparece. Según él, acta, alcanzó a decir sus últimas palabras a la enfermera que lo encontró: «Déjenme entrar a mi cuarto». Desde entonces, cada tanto, alguien asegura verlo repetir la misma rutina: caminar, doblar la esquina, buscar la puerta que ya no existe. El testimonio de Clara, una enfermera jubilada, de nombre Clara, me contó lo siguiente: «Mire, yo lo vi, no voy a negarlo,
Tenía guardia en ese piso y lo sexta caminar. Pensé que era un paciente desorientado. Fui detrás de él y cuando dobló la esquina, yo doblé también, pero lo que vi fue a una sombra pegada a la pared, como si se hubiera fundido con ella, y en ese instante sentí que alguien me respiraba en la nuca. Me quedé helada. Nunca más acepté guardias de noche. Su relato coincide con el de otros que aseguran haber sentido un aire helado justo después de ver al hombre del pasillo. Consecuencias: el hospital nunca admitió oficialmente la existencia de esa aparición, pero entre el personal ya es regla no caminar solo por esa ala después de medianoche. Algunos dicen que, si lo miras directamente a los ojos, si es que se le pueden llamar ojos, corres el riesgo de quedarte en silencio para siempre, porque, según las historias, hubo un camillero que lo vio de frente. Desde ese día dejó de hablar, no porque no quisiera, sino porque simplemente su voz desapareció. Los médicos nunca pudieron encontrar una explicación. Hoy, si preguntas a cualquier enfermero veterano, te dirán lo mismo. Si escuchas pasos en ese pasillo, no los sigas, no importa si parecen de un paciente perdido, porque el hombre del pasillo no busca ayuda, busca compañía. Desde hace siglos, los espejos han estado rodeados de supersticiones. Algunas culturas dicen que reflejan no solo nuestro rostro, sino también nuestra alma. Otras advierten que pueden convertirse en portales hacia el otro lado. Esta historia me la compartió Mariela, una joven que aún tiembla al recordarla. Todo ocurrió en una casa común, en un barrio donde nunca pasaba nada fuera de lo normal, hasta que un espejo empezó a mostrar algo que no debía. El regalo: todo comenzó con un espejo antiguo que Mariela compró en un mercado de pulgas. Le gustó porque tenía un marco de madera tallada, con detalles de flores y hojas. El vendedor le dijo que pertenecía a una familia muy rica, pero que lo vendían porque nadie lo quería en casa. Ella pensó que era una exageración. Lo colocó en su habitación, frente a la cama. Era grande, de cuerpo entero. Al principio lo usaba solo para arreglarse antes de salir, pero pronto comenzó a notar algo extraño. Su reflejo parecía llegar un segundo tarde. Un detalle mínimo, tan sutil que pensó que era cansancio o sugestión, hasta que una noche lo confirmó. El primer encuentro: Mariela estaba acostada, revisando el celular, cuando levantó la vista y vio su reflejo en el espejo, pero algo no cuadraba. En el espejo, ella no tenía el teléfono en las manos. Se quedó congelada, parpadeó varias veces, convencida de que era un truco de la luz, y entonces, el reflejo levantó lentamente la mano, y sonrió, una sonrisa que Mariela juraba no haber hecho. El celular se le cayó de las manos, saltó de la cama y tapó el espejo con una sábana. Esa noche no pudo dormir. El desvelo durante días, intentó ignorarlo, pero cada vez que entraba al cuarto, sentía una presencia, como si alguien la observara desde el otro lado del vidrio. Una madrugada, escuchó un golpe seco. Al encender la luz, la sábana estaba en el suelo, el espejo estaba descubierto, y allí, claramente, se veía una figura femenina distinta a ella, una mujer de cabello largo y negro, con los ojos hundidos, de pie detrás del cristal. Vestía un camisón blanco, desgarrado, y la piel de su rostro parecía húmeda, como si acabara de salir del agua. Mariela gritó, pero el reflejo solo la miraba fijamente, y entonces lo escuchó, un susurro, suave pero nítido, que parecía provenir del espejo. «Déjame entrar». El intento de deshacerse del espejo. Desesperada, Mariela pidió ayuda a su hermano mayor. Juntos bajaron el espejo y lo sacaron a la calle. El plan era dejarlo en la basura, pero al regresar a la casa, encontraron el objeto de nuevo en el pasillo, apoyado contra la pared. Mariela juró que lo habían dejado a 3 cuadras. Su hermano, incrédulo, aceptó acompañarla otra vez. Esta vez lo llevaron en coche hasta un tiradero. Lo dejaron boca abajo sobre la tierra. Al volver, extenuados, entraron al cuarto de Mariela, y ahí estaba otra vez, en la misma pared, colgado como si nunca lo hubieran quitado. El reflejo rebelde. Lo peor ocurrió unos días después. Mariela trató de no mirarlo, pero en un descuido vio algo imposible. Su reflejo comenzó a moverse antes que ella.
Si ella levantaba la mano, el reflejo ya lo estaba haciendo un segundo antes. Si giraba la cabeza, en el espejo ya la estaban observando de antemano. Era como si la figura dentro del vidrio supiera lo que iba a hacer antes de que ella misma lo hiciera. Una noche, agotada, se acercó demasiado, y vio algo que la dejó helada. El reflejo parpadeó, pero ella no. La advertencia. Mariela buscó ayuda en una vecina anciana, conocida por sus rezos y remedios. Al contarle la historia, la mujer palideció. Le dijo que nunca debió comprar un espejo usado, porque a veces funcionan como ventanas donde quedan atrapadas las almas de quienes murieron frente a ellos. Ese espejo no refleja tu imagen, refleja a ella, le dijo la anciana, y si sigues viéndolo, tarde o temprano intercambiarán lugares. Mariela quiso deshacerse de él definitivamente, pero la mujer le advirtió algo más aterrador: no lo rompas, si lo haces, liberarás lo que está dentro. El desenlace. Esa fue la última vez que Mariela me habló del espejo. Según ella, lo llevó a un templo y pidió que lo guardaran en una bodega especial, lejos de su casa. El sacerdote aceptó, aunque no dejó de mirarla con preocupación. Hasta hoy, Mariela dice que a veces, al pasar frente a cualquier espejo, siente que no está sola en el reflejo, y siempre recuerda aquel susurro en la oscuridad: déjame entrar. En los pueblos de montaña siempre hay historias que no se cuentan a cualquiera, historias que pasan de boca en boca entre los más viejos, pero que rara vez aparecen en libros o periódicos. Lo que voy a relatar me llegó gracias a don Aurelio, un campesino que vivió toda su vida en un rancho perdido entre las sierras. Su voz temblaba cuando me lo narró, y no era por la edad, sino por el recuerdo. La primera noche don Aurelio tenía unos 20 años cuando comenzó todo. Una tarde de verano, al volver de cuidar el ganado, escuchó algo extraño en el aire, un murmullo lejano, como si varias personas rezaran al mismo tiempo. Pensó que venía de alguna fiesta en el pueblo vecino, pero lo desconcertante era que el sonido provenía de lo más alto de la sierra, donde no había casas ni templos. Aquella noche, mientras cenaba, los murmullos regresaron. Esta vez eran más nítidos. Eran voces, decenas de voces que repetían frases incomprensibles, rítmicas, casi como un cántico. Los perros comenzaron a ladrar con furia, y luego, de repente, se quedaron en silencio absoluto, con el rabo entre las patas. Allí fue cuando supe, me dijo Aurelio, que no eran rezos de iglesia. El camino hacia arriba a la tercera noche. Decidió investigar. Junto con dos amigos, se adentró en la sierra con lámparas de petróleo. El sonido era cada vez más fuerte conforme subían, un coro de voces graves, acompañadas de tambores lejanos. Al llegar a un claro entre los árboles, ¿lo vieron? Un círculo de piedras negras, dispuestas con precisión. En el centro, varias figuras vestidas con túnicas oscuras, encendiendo fogatas y levantando las manos al cielo. Los muchachos se escondieron tras unas rocas. Apenas podían creerlo. No eran simples campesinos reunidos, eran decenas de personas, cantando en un idioma que no entendían. Lo más aterrador fue cuando una de las figuras sacó algo de un costal, el cuerpo pequeño de un animal que comenzó a retorcerse. Los gritos de la criatura se mezclaron con los cánticos, y de pronto, el viento helado azotó la montaña. Uno de los amigos de Aurelio no soportó más y salió corriendo cuesta abajo. Aurelio y el otro se quedaron paralizados, viendo cómo el fuego del círculo parecía alzarse más alto de lo normal, iluminando los árboles con un resplandor rojizo. De pronto, como si alguien los hubiera descubierto, todas las voces se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue tan pesado que a Aurelio se le heló la sangre, y entonces, en ese silencio, una voz femenina, clara como el agua, resonó desde el centro del círculo: tenemos visitantes. El descenso. Aurelio no recuerda cómo corrió, solo recuerda la sensación de ser perseguido, ramas rompiéndose a su alrededor, sombras moviéndose entre los árboles. Cuando llegó al rancho, jadeando, descubrió que su amigo no había llegado. Lo encontraron al día siguiente, al pie de un barranco. No tenía heridas graves, pero estaba en shock, repitiendo una sola frase una y otra vez:
me llamaron por mi nombre, me llamaron por mi nombre. Desde entonces, nunca volvió a hablar con claridad. Las voces que regresan pasaron los años, pero los cánticos seguían escuchándose de vez en cuando, siempre en noches sin luna. La gente del pueblo aprendió a no salir después de medianoche. Se decía que, si escuchabas las voces y tratabas de entenderlas, te perdías en la sierra y nunca regresabas. Un pastor juró que una madrugada las voces lo rodearon, tapó sus oídos, pero aún así escuchó dentro de su cabeza la misma frase que había aterrado a Aurelio: tenemos visitantes. El hombre abandonó el pueblo poco después. El último intentó ya anciano. Aurelio decidió contarme todo porque, según él, había tenido un sueño recurrente. Veía el mismo círculo de piedras, pero esta vez las voces lo llamaban directamente a él. He evitado esas montañas toda mi vida, me confesó, pero sé que algún día me volverán a llamar. Me mostró un dibujo en un papel amarillento, el símbolo que había visto grabado en las piedras del círculo. Era un triángulo, invertido, rodeado de lo que parecían runas. Si alguna vez lo ves, me advirtió, aléjate. No importa quién te lo muestre ni dónde lo encuentres. Ese signo llama a las voces. Epílogo. Un año después de nuestra conversación, me enteré de que don Aurelio había muerto en circunstancias extrañas. Lo encontraron en la sierra, en un paraje donde nadie solía ir. Estaba tendido en el suelo, con los ojos abiertos, mirando al cielo. No había signos de violencia, pero a su alrededor, dibujado con piedras negras, estaba el mismo triángulo invertido. Nadie supo explicar cómo llegó hasta allí, ni quién había colocado las piedras. Lo único cierto es que aquella noche, varios vecinos aseguraron haber escuchado murmullos lejanos, como un coro de voces que retumbaba entre las montañas. Y desde entonces, cuando alguien en ese pueblo escucha un murmullo extraño en la sierra, baja la cabeza y se santigua. ¿Por qué? Todos saben lo mismo. Las voces siguen allí, y siempre buscan nuevos visitantes. En cada casa antigua hay un rincón prohibido, una habitación donde nadie entra, una puerta que siempre está cerrada, y en la historia que voy a contar, ese cuarto se convirtió en el centro de un misterio que hasta hoy nadie ha podido explicar del todo. La casa heredada. La historia comienza con Rodrigo, un hombre de 30 y pocos años que heredó la casa de sus abuelos en un pueblo pequeño. La propiedad estaba medio en ruinas, pero todavía se mantenía en pie. Tenía un enorme corredor de madera, tejas viejas, y un olor a humedad que impregnaba todo. Cuando fue a conocerla, acompañado de su esposa, notaron algo extraño: todas las habitaciones estaban abiertas, menos una. Era una puerta al fondo del pasillo, más alta y gruesa que las demás, reforzada con clavos y tablas cruzadas. Encima de ella, en el marco, alguien había escrito con pintura roja: no abrir. Rodrigo pensó que se trataba de una simple advertencia, quizá un lugar donde se guardaban cosas viejas o donde el piso estaba dañado. Su esposa, en cambio, sintió un escalofrío inmediato y le pidió que no tocara nada. Tu abuelo siempre decía que esa parte de la casa estaba maldita, le recordó una vecina anciana. Nadie debía entrar allí. Los ruidos detrás de la puerta. La primera noche, cuando intentaron dormir, escucharon golpes secos en el pasillo, como si alguien caminara arrastrando los pies. Rodrigo salió con una linterna, pero no encontró a nadie. Al acercarse a la puerta sellada, juró escuchar un susurro. Era bajo, como si alguien murmurara desde dentro. ¿Oíste eso?, le preguntó a su esposa al volver a la cama. Ella lo miró pálida. No eran golpes, era como si alguien intentara salir. El error. Los días pasaron, y la curiosidad de Rodrigo crecía. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que la puerta lo miraba, como si lo llamara. Finalmente, una tarde, decidió quitar las tablas. Le tomó horas arrancar los clavos oxidados. Cuando por fin la puerta cedió, un olor rancio y pesado lo envolvió. Dentro había un cuarto pequeño, casi vacío. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro y seco, como si fueran restos antiguos. En el suelo había marcas circulares, símbolos, dibujados con carbón. En una esquina, un viejo arcón de madera cerrado con candado. Rodrigo, incrédulo,
Pensó que había encontrado reliquias familiares. Forzó el candado y abrió el arcón. Dentro no había ropa ni documentos, solo un muñeco, de tamaño humano, hecho con trapos y cabellos trenzados, amarrado con sogas en todo el cuerpo. Lo más perturbador era que el muñeco tenía una máscara de cera en forma de rostro humano, con los ojos huecos. En cuanto lo vio, un golpe resonó en toda la casa, como si las paredes crujieran al mismo tiempo. El descenso esa noche comenzaron. Los verdaderos horrores. Las tablas que Rodrigo había arrancado aparecieron tiradas en medio de la sala. La puerta del cuarto ya no se cerraba del todo, como si hubiera perdido su resistencia, y cada madrugada, a las 3 en punto, los golpes volvían, pero ahora eran más fuertes. Una noche, su esposa lo despertó gritando. En la oscuridad del pasillo, vieron claramente la silueta de alguien parado frente a la puerta abierta. Era una figura alta, rígida, con la misma forma del muñeco de trapos. Cuando encendieron la luz, no había nadie, pero el muñeco, que Rodrigo había dejado dentro del arcón, apareció en medio del pasillo, sentado contra la pared, mirándolos con su máscara de cera. Él abandonó a la mañana siguiente. Desesperados, buscaron a un sacerdote del pueblo. El hombre escuchó la historia y se negó a entrar. Ese cuarto nunca debió abrirse, les dijo. Allí encerraron algo, y ahora ya no está encerrado. Rodrigo quiso vender la casa, pero nadie quiso comprarla. Terminaron abandonándola, llevándose apenas lo necesario. La última vez que Rodrigo se atrevió a volver, para recoger unas herramientas, encontró el cuarto otra vez sellado con tablas, pero esta vez, en lugar de la advertencia en pintura roja, había algo escrito con tiza blanca en la puerta: ya no es suyo, no regrese. Epílogo: la casa sigue en pie. Los vecinos cuentan que en noches sin luna todavía se escuchan golpes dentro, como si alguien pateara las paredes desde adentro. Algunos aseguran haber visto por la ventana del pasillo la figura de un hombre inmóvil, con una máscara pálida que brilla con el reflejo de la luna. La puerta del cuarto continúa sellada, pero todos saben que tarde o temprano alguien volverá a abrirla, y cuando eso ocurra, nadie sabe que saldrá de allí.